en este planeta, dentro de una vasta galaxia, tenemos un término realmente único, corto, pero muy especial: el arte. El arte es un medio de expresión de los seres humanos implementado por miles de años, representado en distintas disciplinas. La música, la pintura, la literatura, la escultura, la danza, la arquitectura y el cine. ¿Te has puesto a pensar sobre los mejores años que tuvieron estas disciplinas? Mientras que la música tuvo sus tiempos dorados décadas atrás, al igual que el cine y otras disciplinas, tenemos un medio de entretenimiento considerado por muchos como otra forma de arte. Un arte con el cual puedes interactuar. Pero, ¿por qué arte? Hablamos de un medio que abarca varias de las disciplinas mencionadas. Tiene banda sonora, se expresa con la pintura, tiene narrativa, tiene modelados en 3D, hay danza, hay arquitectura, diseño gráfico, diseño de vestimentas. Y se inspira tanto del cine, así como este muchas veces se inspira de ellos. Lo que lo destaca es su capacidad de hacerte parte de sus eventos. La industria de los videojuegos, conocida como el medio de entretenimiento por excelencia, inspirando y enseñando a muchas personas. Para muchos es su gran hobby, mientras que para otros es su trabajo. Esta industria tuvo muchas épocas brillantes, así como otras fueron algo decepcionantes. Si bien muchos disfrutan la generación de hoy en día, y multitudes siguen disfrutando de los juegos salidos en los 90, siendo la época más importante del gaming, no cabe dudas que la mayoría considera que la época de los 2000 fue la más increíble y revolucionaria que pudimos vivir, ya sea porque ya estabas grande o apenas eras un niño. Sin embargo, en esta década hubo un tiempo en que todas las empresas de la industria lo dieron todo para brindarnos unos títulos con la mejor calidad posible. Un año en que la industria de los videojuegos fue apoteósica. Mi nombre es Keiter y acompáñame en esta retrospectiva del año más legendario en la historia de los videojuegos, el 2004. ¿Qué sucedía en ese entonces? Bueno, teníamos en los cines grandes secuelas como Spider-Man 2, Shrek 2, otros clásicos como Troya y La Pasión de Cristo. Disney nos tenía Los Increíbles, películas de acción como The Punisher y Kill Bill 2. En las redes sociales, MySpace era la red social número 1 mientras que nace de Facebook, y otros teníamos a Hi-Fi, o por supuesto a Bote. El Motorola V3 era lo último en el mercado, mientras que Apple lanzaba el primer iPod. Las Olimpiadas dieron lugar en Atenas. El rock y el metal alternativo sonaba en todos lados. Los fans de la lucha libre vivimos una de las mejores épocas. Fox Kids pasó a ser Jetix, donde muchos vivimos los mejores episodios de los Power Rangers. Cartoon Network era sencillamente genial. Además, la gente de República Dominicana veíamos a Goku a las 5 de la tarde. Joder, qué tiempos. Pero los videojuegos decían quítate. Este fue un año en el que todas las empresas de la industria dieron algo buenísimo que ofrecer, así como al mismo tiempo hacer sus preparativos para la siguiente generación. Mira, el 2004 era un año que se situaba en la mitad del tiempo que duró esta gran generación. Mientras que en 2001 las compañías lanzaban sus primeras versiones de muchos juegos que conocemos hoy en día, y en 2007 se le estaba dando cierre poco a poco, trayéndonos excelentes títulos de estas franquicias.
Pues el 2004 fue el momento en que muchas de esas franquicias estaban en su peak. Si te pones a pensar, los videojuegos en sus inicios fueron simples medios para entretenerse un rato, en el que muchos eran divertidos y otros eran un reto. Mientras que ahora muchos de ellos se enfocan en la modalidad online y otros con historia de bastante narrativa y profundidad que parecen películas. Pero ¿qué pasaba en aquella entonces sexta generación? Aquí fue donde ya los juegos habían sido tomados más en serio, pero sin dejar de tener su factor diversión. Era equilibrio, como deben ser las cosas, porque eran carismáticos y emocionantes, eran bombásticos e innovadores, sus historias eran sublimes, tenían estilo y cierta estética de su época, tenían alma, tenían personalidad. Los videojuegos eran increíbles. Repasemos lo que fue este gran año mes por mes. En los primeros meses las cosas comenzaron suaves. Salen unas cuantas entregas como Fallout, Seven Samurai, Air Force Delta y Underworld, así como las nuevas entregas de Pokémon, versión Candela y versión Yelva. Dos títulos muy buenos que atraparon a muchos muchachos en su Game Boy SP. Nintendo lanzaba este año la 10, pero la Game Boy aún se mantenía con nuevas entregas. Pareciera que Nintendo no dejaba ir esta consola por si la 10 resultaba siendo un fracaso. Que va, terminó siendo la consola más vendida de Nintendo hasta la fecha, casi superada por la Nintendo Switch, por cierto. Y en este año salieron los primeros títulos de la 10, pero ojo, la Game Boy Advance aún tenía mucho que ofrecer. En febrero llega MX Unleashed, buenísimo este. También tenemos la NBA Ballers. Sale una de Baldur's Gate con su segunda entrega en consolas. Onimusha 3 con Leon el profesional y compadre, hasta juego de bombero. After a lifetime of training, the mission begins as Samus in Metroid Zero Mission. Hablando de la Game Boy Advance, llega un excelente remake de la primera Metroid de la NES. Un juego bastante fiel a su versión original que además añade más cosas al juego, como por ejemplo incluye el juego original incluido. Si nunca jugaste un juego de Samus Aran y te interesa jugar la cronología desde su inicio, este es definitivamente el juego, ya que el original se te puede hacer muy arcaico y tosco, pero este título, a pesar de tener ya más de 20 años, se sigue jugando bien con sus simples mecánicas y un gameplay bien fluido, mezclando acción y aventura. Ya se estrenaba un título que nunca tuve la oportunidad de probarlo, pero según veo por ahí, Ninja Gaiden fue un tremendo juego, un hack and slash puro y duro. En esos tiempos no existía Dark Souls, papá, no, sino Ninja Gaiden. Una aventura en la que el maestro Ryu Hayabusa tiene la misión de recuperar un artefacto robado y vengar la muerte de su tribu. Y bueno, precisamente cuando hago este video anuncian la nueva de Ninja Gaiden, pero creo que este título es una buena opción para comenzar. En lo que llegaba el próximo gran título, habían juegos para distintos gustos, desde Monster Hunter hasta el tétrico juego de The Suffering, desde Inuyasha hasta Samurai Jack, desde Bad Boys hasta un verdadero juego de pelota como MVP Baseball 2004, con el pelotero Albert Pujols de portada. Y este fue uno de los grandes de la saga, posiblemente el mejor. Era un juego muy bien balanceado, con una jugabilidad innovadora y adelantado a su época. Un sistema de sonido muy bueno con esos temazos que tenía de esa época y con unos comentaristas que le daban el toque al juego. Y además fue un juego que tuvo a muchos atletas dominicanos en las grandes ligas como David Ortiz,
Manny Ramírez, Vladimir Guerrero, Pedro Martínez y Sammy Sosa. Pregúntele a cualquiera que lo haya jugado, te dirá justo como me dijeron a mí. Este juego fue pura candela. He can hit anything. Break out the whip and stick and punish pitchers. MVP Baseball 2004. Hubieron bastantes shooters buenos en este año, créeme. Pero primero vamos a ir calentando con Battlefield Vietnam, un título bélico bastante bueno para la época, siendo expansión del primer Battlefield, pero con algunas mejoras, y en esta ocasión tomando el escenario de una de las guerras más infames de la historia. También acción táctica de Tom Clancy, como la expansión de Rainbow Six 3, el gran Splinter Cell, un juegazo de sigilo en el que eres Sam Fisher acabando con los malandros desde las sombras sin que nadie se haya dado cuenta, y Ghost Recon Jungle Storm, acción táctica que toma lugar en Cuba y en Colombia. Pero si estos shooters no eran lo suficiente como para prepararte para lo que venía más tarde, bueno, llegó una nueva entrega de uno de los padres del shooter competitivo, Unreal Tournament. Si eres conocedor, habrás notado que la música de fondo al principio es de uno de los primeros títulos del gran shooter de Epic Games en aquella época, y esta fue una de las entregas más pulidas de la saga, exprimiendo muy bien el potencial de su motor gráfico Unreal Engine 2, que ya vamos por el 5, ¿cierto? Este es un arena shooter en el cual participan los guerreros más temerarios del espacio, en un sádico torneo que es transmitido por puro entretenimiento de público, pero repartiendo plomo en sitios de ciencia ficción y fantasía, en arenas de espacio cerrado, abierto o incluso campos de batalla, donde puedes montarte en tanques y naves. Gran dosis de acción, gameplay frenético, sangre y pedazos por todos lados, armas exageradas y con música que es una inyección de adrenalina, todo al ritmo de las épicas voces del anunciador. Coño, ¿qué más se podía pedir? About 5 hours ago, an island in Alaska's Fox Archipelago called Shadow Moses Island was occupied by Special Ops soldiers. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? I'm in front of the disposal facility. They're armed with 5.56ers and pineapples. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. Esta saga es más bien reconocida por uno de los mejores juegos de la historia, lanzados este mismo año. Pero antes de tocar el tema, Konami nos preparaba para ir calentando motores con el remake de otro de los mejores juegos de la historia, lanzado por allá en 1998, el mítico Metal Gear Solid de la primera PlayStation. En esta ocasión surgió la idea de lanzar un remake para la Nintendo GameCube, The Twin Snakes. Este título lo disfruté tanto como la original. De hecho, esta versión tiene un gameplay actualizado que era similar al legendario Sons of Liberty, y sí, todos son unos juegazos. Este tuvo críticas mixtas, pero para mí fue excelente, al menos es el único remake que tenemos hasta la fecha. Por lo que si nunca has jugado un Metal Gear, hazlo mientras puedas, ya que hay pocos títulos como esta saga. Y para darte una idea, aquí eres Solid Snake, el que viste en Smash Bros. Gracias a este juego. Un mercenario retirado de que es llamado por el gobierno para sabotear a Foxhound, unos mercenarios en una base militar llamada Shadow Moses en Alaska, y así detener la amenaza de un arma móvil de destrucción masiva llamada Metal Gear Rex.
Es la clase de juegos de acción que mezcla ciencia ficción y fantasía, ya que en esta misión encontrarás personajes como un sádico pistolero, un pana con una minigun, un tipo con telequinesis, una dama letal con su sniper, un cyborg ninja y el líder de ellos, más que tu hermano, tu clon, Liquid Snake. En abril llega uno de los títulos de acción más sólidos de la Game Boy Advance, Mega Man 03. Este es uno de sus títulos hardcore para la consola portátil, niveles desafiantes, hordas de enemigos, gran historia y gran soundtrack con jefes finales bien épicos, comprobando así que la Game Boy Advance aún tenía mucho que ofrecer. Tuvimos otra entrega de uno de los asesinos más letales en la historia de los videojuegos, Hitman Contracts. Y para seguir calentando con los shooters, llega la primera entrega de la saga Far Cry. En esta ocasión eres Jack Carver, un ex soldado de fuerzas especiales ganándose la vida como guía turístico. Se encuentra perdido junto con una reportera en un paraíso que no tardaría en volverse un infierno. Una isla tropical privada de un científico hundido del caco que se encuentra realizando unos experimentos algo siniestros. Cuando yo empecé a jugar este título me parecía bastante bueno, una buena dosis de acción y aventura para la época que te creías un Arnold Schwarzenegger dando un viaje de tiro y explotando vaina como en Comando. Pero a medida que el juego avanza aparecen esta vaina, un mono mutante del diablo todo raro, bastante necio la verdad si te quedas con pocas municiones y salud muy escasa. Y para el colmo te salen estos desgraciados. Haciendo esto un juego de acción que termina volviéndose en un juego de terror y supervivencia. Se puede decir que mi experiencia fue frustrante, pero la intriga de ver qué sucedería al final fue lo que me mantuvo interesado en seguir jugando hasta el final. Y eso es lo que hizo un excelente juego al primer Far Cry. Red Dead Redemption es un clásico moderno, la 2 una obra maestra, pero recuerda que te dije, muchas de las mejores franquicias debutaron en el 2004, y esta franquicia de Rockstar empezó con Red Dead Revolver. Aquí eres el cazarrecompensas Red Harlow, en su objetivo de detener a pandilleros rebeldes en el viejo oeste y vengarte del responsable de la muerte de tus padres, y como de costumbre, un buen juego de parte de Rockstar. Mira, soy un fan de los juegos de carrera y finalmente llega el momento de tocar el tema en este video. Uno de los géneros más diversos que existe porque hay juegos para aquellos que les gustan las carreras profesionales, las callejeras, las de fantasía, las de ciencia ficción y hasta las de combate. Pues existen las de rally, una de las categorías más peligrosas del mundo, en el que debes llegar de punto A a punto B con el mejor tiempo récord posible, en rutas estrechas y de muchísimas curvas, ya sea asfalto, tierra, lodo, arena y nieve, a todo lo que da. Y si tienes suerte no te desgrana el camino. Quizás te llegue a la mente algunos títulos como Sega Rally, Falling of Ride o Dirt. Pero en esta ocasión hablaremos de uno que si bien yo nunca lo jugué, pero lo que hizo famoso a Rally Sport Challenge fue una emotiva anécdota. ¿Has escuchado la historia sobre el chico que encontró al fantasma de su papá en un juego de carreras? Pues sí, este es el juego. Y si nunca la escuchaste, busca War Therapy. Sé muy bien que a muchos les sacará una lagrimita.
Desde luego, la parte 2 de la franquicia toma todos los elementos de la primera y puliendo la fórmula. Los detalles del entorno me parecen alucinantes, tomando en cuenta la época en que se estrenó este juego. La pantalla se humedece por la niebla, pero también se ensucia por el lodo. El clima de ambiente te sumerge, sintiéndose como un lugar hostil. La interfaz es realista, como si estuvieras viendo una competencia real. La playlist, viejo, hablamos de un tiempo en que te metían un temazo de estos sin problema, sonando mientras te metes en una intensa carrera. Un juego de rally arcade bastante emocionante y con unos gráficos espectaculares para la época en que salió. Una banda sonora tremenda y un gameplay bien logrado. En este video trato de abarcar tantos títulos como sean posible, así no se me quedan algunos de los juegos que quizá no fueron tan reconocidos, pero merecen una mención. Por eso este video contará con 2 partes, y créeme que lo mejor viene a finales del año, debido a temporadas festivas y todo eso, contando con títulos que marcaron un antes y un después. Pero antes vamos con el último mes de la primera mitad de este gran año. Los juegos de película tuvieron muy mala reputación. Para mí esto se debe a que no se le dedica el tiempo necesario para su desarrollo debido al límite de tiempo y presupuesto, además de que evita los spoilers. Y sí, la mayoría son bastante mediocres, pero eso le aplica a todos. Welcome to Butcher Bay. Triple Max Security Prison. Toughest slam in the universe. Impossible to escape. But then they'd never met me. Riddick, Escape from Butcher Bay. Uno de esos títulos sobre películas de Hollywood que sí valen la pena. Un juego en el que se cuenta la historia de cómo Richard Riddick obtiene la habilidad de ver en la oscuridad, el cual resulta ser una precuela de la película. Es un título que combina la ciencia ficción y el suspenso. Todo esto con un gameplay de sigilo y disparos tomando lugar en una prisión infernal, de la cual tendrás que escapar, pero haciéndolo con estilo. What's hell without a little fire? The dark can't protect you. En este año salió la 4ª entrega de Silent Hill, un excelente juego de horror que sirve de combustible para pesadilla. Driver tuvo su 3ª entrega, un juego que intentó competir con GTA, pero no le salió. Los juegos de lucha libre comenzaron a aparecer con 2 de los títulos como Galactic Wrestling, mejor conocido como el anime en Japón Kinnikuman Generations, con un estilo visual característico de la cultura del anime. Y llega Showdown, Legends of Wrestling, básicamente un juego de luchas en que todos los personajes incluidos son leyendas del deporte. Hulk Hogan, Sting, Macho Man, Ric Flair, André el Gigante, Ultimate Warrior y la lista sigue. A city that never sleeps. A hero that never tires. A responsibility that never ends. Muchos sabemos que Spider-Man es uno de los superhéroes más grandes de todos los tiempos. Y sí, las entregas actuales de Spider-Man son chulísimas, y me alegra de que sea así.
porque los juegos de Spider-Man tuvieron una época no tan exitosa que pasaban desapercibidos. Pero hubo un título de este superhéroe en que aprovecharon la popularidad de una de las películas más taquilleras de la historia, Spider-Man 2, dirigida por Sam Raimi. ¿Recuerdas de lo que hablaba sobre Riddick? Que los juegos de las películas son en su mayoría regulares. Bueno, pues Riddick y Spider-Man 2 fueron la excepción. Tremendo juego para la época. Lo que es este Spider-Man en el día de hoy, lo era Spider-Man 2 en el 2004. Un mundo abierto en el que puedes explorar sin problemas, encaramándote en los edificios, crímenes aleatorios en las calles, mecánicas simples y fácil de dominar, peleas con los criminales, supervillanos como Electro, Rhino y Dr. Octopus. Y si tú solías subir hasta el edificio más alto de la ciudad de Nueva York, para luego tirarte al vacío y balancearte al último minuto, le sacaste provecho a este gran clásico de Spider-Man. Tú eres de lo mío. Vamos a dejar el resto para una segunda parte. En este video se abarcarán la mayoría de los mayores títulos del 2004, así que no se lo pierdas. Y dime, ¿cuál de estos juegos mencionados fueron tus favoritos? ¿Cuáles piensas probar? ¿Y cuáles de ellos quieres que le dedique un retroanálisis? Mi nombre es Kater y te espero en la segunda parte.